Bienvenido al programa Fe sin Raíces, donde la fe se encuentra con la vida real. Aquí exploramos la fe, la teología y la cultura. Y ahora, su anfitrión, el Dr. Nathan Bonilla. Bienvenidos todos a Fe sin Raíces. Hoy vamos a conversar acerca de un tema sumamente importante para todo cristiano que desea escuchar la voz de Dios y permanecer fiel a su palabra. Nuestra conversación de hoy se titula Examinando toda afirmación de revelación divina. ¿Qué debemos hacer cuando alguien dice, Dios me mostró, el Espíritu me reveló esto, o recibí una palabra del Señor? ¿Debemos aceptar automáticamente esa afirmación porque suena espiritual? ¿Debemos rechazar toda experiencia espiritual porque algunas personas han utilizado incorrectamente el lenguaje de la revelación? ¿O existe una manera bíblica de permanecer abiertos a la obra del Espíritu Santo y, al mismo tiempo, examinarlo todo a la luz de las Escrituras? Tal vez estás escuchando mientras conduces al trabajo, estás en medio del tráfico, haces ejercicio en el gimnasio, caminas por tu vecindario, limpias la casa o simplemente disfrutas de un momento de tranquilidad. Donde quiera que estés, quiero que reflexionemos cuidadosamente acerca de una verdad fundamental. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra que Él mismo inspiró. Como cristianos, afirmamos correctamente que comprender la verdad espiritual requiere mucho más que inteligencia, educación, elocuencia o capacidad natural. Una persona puede leer la Biblia, memorizar su lenguaje, estudiar teología, conocer la historia y aún así resistirse espiritualmente al Dios que habla por medio de las Escrituras. El conocimiento es importante, pero el conocimiento por sí solo no puede transformar el corazón. Después de la resurrección de Jesús, Lucas 24 y 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pensemos en eso por un momento. Los discípulos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, habían presenciado sus milagros, habían caminado con Él. Sin embargo, todavía necesitaban que su entendimiento fuera abierto para poder comprender correctamente las Escrituras. Pablo expresó algo parecido cuando oró por los creyentes en el primer capítulo de Efesios. Él pidió que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y habló de que fueran alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Estos pasajes nos recuerdan que la lectura fiel de la Biblia nunca es solamente un ejercicio académico. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos convenza, nos humille, nos revele a Cristo y nos ayude a recibir la verdad con corazones obedientes. Pero aquí es donde necesitamos mantener un equilibrio. Nuestra dependencia del Espíritu Santo no nos da permiso para separar la dirección espiritual de la responsabilidad bíblica. El Espíritu Santo no revela una verdad en las Escrituras para después comunicar una verdad contraria por medio de un sueño, una visión, una profecía, una impresión personal, un sermón, una tradición o una afirmación institucional. Una experiencia espiritual puede sentirse extremadamente poderosa. Puede ser emocional, sincera y profundamente personal. Puede dejar una impresión duradera en la vida de alguien. Sin embargo, la intensidad de una experiencia no establece automáticamente su autoridad. Toda afirmación de que Dios ha hablado debe ser examinada a la luz de la palabra escrita de Dios. Para comprender esto con mayor claridad, necesitamos distinguir entre tres conceptos importantes: revelación, inspiración e iluminación. Estas palabras están relacionadas, pero no significan exactamente lo mismo. La revelación se refiere al acto por medio del cual Dios se da a conocer a sí mismo y comunica su verdad. Los seres humanos no habríamos podido descubrir la plenitud
del carácter de Dios, su plan redentor o el camino de la salvación solamente por medio del razonamiento humano. Dios decidió revelarse. Se reveló a través de la creación, de sus acciones en la historia, de los profetas, de la palabra escrita y, de la manera más plena, por medio de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El versículo 2 continúa diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús no es simplemente una revelación más entre muchas revelaciones que compiten entre sí. Él es la revelación suprema de Dios. Él revela perfectamente el carácter, la naturaleza y el propósito redentor del Padre. La inspiración se refiere a la obra del Espíritu Santo por medio de los autores bíblicos. Los escritores de las Escrituras tenían diferentes personalidades, vocabularios, trasfondos, contextos históricos y estilos de escritura. Moisés no escribió exactamente como David. David no escribió como Isaías. Isaías no escribió como Lucas, y Lucas no escribió exactamente como Pablo. Sin embargo, el Espíritu Santo obró por medio de estas personas para que las Escrituras comunicaran lo que Dios deseaba comunicar. Segunda de Timoteo comienza con estas conocidas palabras: toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo continúa explicando que las Escrituras son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La Biblia no es simplemente una colección de opiniones religiosas humanas. Es la palabra escrita y autoritativa de Dios. La iluminación se refiere a la obra continua del Espíritu Santo para ayudar a los creyentes a comprender, recibir y aplicar lo que Dios ya ha revelado. El Espíritu puede traer un pasaje a nuestra memoria, puede convencernos de pecado, puede aclararnos un área en la cual necesitamos obedecer, puede mostrarnos cómo aplicar un principio bíblico a una situación específica, puede consolarnos por medio de un pasaje que hemos leído muchas veces, pero la iluminación no crea una Biblia nueva. La iluminación no modifica el Evangelio. La iluminación no concede a la interpretación privada de una persona una autoridad igual a la de las Escrituras. Quiero dejar algo muy claro. Decir que toda afirmación espiritual debe ser examinada no significa que neguemos la actividad presente del Espíritu Santo. Dios continúa guiando a su pueblo. Él responde la oración. Él da sabiduría. Él nos convence. Él distribuye dones espirituales. Él consuela a los quebrantados de corazón y guía a los creyentes hacia la obediencia. Los cristianos de tradiciones pentecostales y carismáticas también pueden afirmar que el Espíritu Santo continúa utilizando impresiones proféticas, sueños, visiones y otros dones espirituales. Debemos permanecer abiertos a la actividad genuina del Espíritu Santo. Sin embargo, ninguna experiencia espiritual contemporánea posee la autoridad para invalidar las Escrituras, crear un nuevo evangelio o establecer una doctrina que no pueda resistir un examen bíblico fiel. La obra presente del Espíritu siempre será coherente con la palabra que Él inspiró. Jesús llamó al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. En Juan 16:13, Jesús dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Después, en el versículo siguiente, Jesús declaró: «Él me glorificará». Esto nos proporciona una norma esencial para el discernimiento espiritual. El ministerio genuino del Espíritu Santo produce verdad y exalta a Jesucristo. El Espíritu no aparta a los creyentes de Cristo, no disminuye la importancia del Evangelio, no crea una autoridad rival que reemplace el testimonio apostólico. Cuando el Espíritu Santo está obrando verdaderamente, dirige nuestra atención hacia Jesús, profundiza nuestra obediencia a Dios y forma en nosotros
el carácter revelado en las Escrituras. Por esta razón, nunca debemos aceptar un mensaje simplemente porque haya sido presentado con seguridad, emoción, carisma o lenguaje religioso. Un predicador puede hablar apasionadamente y aún así interpretar incorrectamente un pasaje. Una persona puede decir sinceramente, Dios me mostró, y aún así estar equivocada acerca de lo que ocurrió. Una congregación puede repetir una enseñanza durante generaciones sin demostrar jamás que dicha enseñanza realmente surge del texto bíblico. La antigüedad de una enseñanza no garantiza que sea verdadera. La sinceridad no elimina la posibilidad del error. El lenguaje religioso no elimina nuestra responsabilidad de practicar el discernimiento. Primera de Juan 4, versículo 1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pablo dio instrucciones similares en Primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Observemos el equilibrio. Pablo no dijo que debíamos menospreciar toda profecía. Tampoco dijo que debíamos rechazar inmediatamente toda afirmación espiritual. Pero tampoco enseñó que debíamos aceptar todo sin examinarlo. Él dijo, examinadlo todo. Los cristianos no debemos volvernos tan cínicos que descartemos toda afirmación de actividad espiritual. Pero tampoco debemos ser tan crédulos que aceptemos cualquier afirmación simplemente porque alguien haya colocado el nombre de Dios sobre ella. La respuesta bíblica es un discernimiento maduro fundamentado en la verdad que Dios ya nos ha dado. Uno de los mayores peligros de la vida cristiana es permitir que una experiencia controle nuestra interpretación de las Escrituras en lugar de permitir que las Escrituras interpreten nuestra experiencia. Una persona puede tener un sueño, una visión, un encuentro emocional o un momento poderoso durante la oración. Esa persona puede creer sinceramente que Dios le comunicó algo. La experiencia misma pudo haber sido genuina, pero la interpretación que la persona hizo de esa experiencia todavía puede estar equivocada. Somos seres humanos. Podemos confundir nuestros deseos personales, temores, imaginaciones, expectativas culturales, tradiciones eclesiásticas o impresiones psicológicas con la voz de Dios. Eso no significa que toda experiencia espiritual sea falsa. Significa que toda interpretación debe permanecer humilde y sometida a la autoridad de las Escrituras. La Biblia nunca presenta la sinceridad como la prueba final de la verdad. Una persona puede ser completamente sincera y estar equivocada al mismo tiempo. Incluso los creyentes maduros pueden malinterpretar los propósitos de Dios. Pensemos en Pedro. En Mateo 16 y 16, Pedro le confesó a Jesús, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús le respondió en el versículo 17, «No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Pedro había recibido una percepción espiritual genuina. El Padre le había revelado la verdadera identidad de Jesús. Sin embargo, poco tiempo después, Pedro comenzó a resistirse a la enseñanza de Jesús acerca de la cruz. Cuando Jesús explicó que sufriría, sería asesinado y resucitaría, Pedro trató de desanimarlo. Jesús corrigió severamente a Pedro porque su manera de pensar se había vuelto contraria al plan redentor de Dios. Haber recibido una revelación espiritual genuina en un momento no hizo que Pedro fuera incapaz de cometer un error grave en otro momento. Esto es algo que todos necesitamos recordar. Haber tenido razón anteriormente no significa que seamos incapaces de equivocarnos ahora. Haber sido utilizados por Dios no nos hace infalibles. Haber recibido una revelación genuina
en un área no nos concede autoridad espiritual ilimitada en todas las demás áreas. Los creyentes de Berea nos ofrecen un modelo mucho más saludable. Hechos 17 y 11 dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos recibieron el mensaje de Pablo con entusiasmo, pero también examinaron las Escrituras. Lucas no describió su examen como rebelión, incredulidad o resistencia al Espíritu Santo. Por el contrario, los elogió por hacerlo. Los bereanos nos demuestran que la apertura hacia la enseñanza espiritual y el examen bíblico cuidadoso deben permanecer unidos. Podemos escuchar con humildad y al mismo tiempo examinar lo que escuchamos. Podemos respetar a un maestro y aún así comparar sus afirmaciones con las Escrituras. Podemos permanecer abiertos a la actividad de Dios sin renunciar al discernimiento bíblico. La verdad no le teme al examen honesto. Los maestros fieles no deberían sentirse amenazados cuando los creyentes comparan sus afirmaciones con la palabra escrita de Dios. Pablo nos presenta una norma todavía más firme en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Allí declara: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Pensemos en lo poderosa que es esta declaración. Pablo no dice: acepten el mensaje porque lo trajo un ángel. Él enseña que el mensaje debe ser examinado. La apariencia sobrenatural del mensajero no tiene mayor autoridad que lo que Dios ya reveló en Cristo. Una visión no posee autoridad para redefinir el Evangelio. Una aparición angelical no posee autoridad para redefinir el Evangelio. Un líder religioso influyente no posee autoridad para redefinir el Evangelio. Una institución establecida no posee autoridad para redefinir el Evangelio. El mensaje debe ser juzgado por la verdad. La verdad nunca debe ser juzgada por el aparente poder del mensajero. Nuestra dependencia del Espíritu Santo tampoco debe convertirse en una excusa para interpretar descuidadamente las Escrituras. Algunos cristianos hablan como si la oración y la sensibilidad espiritual hicieran innecesarios el estudio histórico, la educación teológica, el análisis de los idiomas bíblicos o la atención al contexto. Algunas personas crean una división entre la revelación espiritual y el estudio académico. Sugieren que los teólogos solamente poseen información intelectual, mientras que las personas espiritualmente dotadas poseen la verdad viviente. Pero esto crea un conflicto innecesario y antibíblico entre la obra del Espíritu Santo y el uso responsable de la mente. La misma Biblia que nos ordena depender del Espíritu también nos manda manejar cuidadosamente la palabra de Dios. Esdras 7 y 10 dice: «Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos». Lucas explicó que había investigado cuidadosamente los acontecimientos relacionados con Jesús para poder escribir un relato ordenado. En Hechos 18 y 24, Apolos es descrito como varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Sin embargo, Apolos también fue lo suficientemente humilde como para recibir una enseñanza más completa de parte de Priscila y Aquila. El estudio académico no puede reemplazar la regeneración. Un título de teología no puede garantizar una doctrina sana, sabiduría, humildad o santidad. Una persona puede poseer varios títulos académicos y aún así interpretar incorrectamente las Escrituras. Alguien puede estudiar teología durante décadas y aún así volverse orgulloso, pero las afirmaciones espirituales tampoco pueden reemplazar el estudio disciplinado.
Un intérprete educado puede ser orgulloso y estar equivocado. Un intérprete sin educación formal también puede ser orgulloso y estar equivocado. El orgullo no se limita a los seminarios y a las universidades. También puede aparecer en personas que creen que sus experiencias, títulos, tradiciones o supuestas revelaciones las hacen inmunes a la corrección. El verdadero contraste no es entre el Espíritu Santo y la teología. Tampoco es entre las personas espirituales y las personas educadas. El verdadero contraste es entre la sumisión humilde y el orgullo humano. La Iglesia necesita pastores llenos del Espíritu. Necesitamos teólogos que oren. Necesitamos historiadores cuidadosos, traductores fieles, estudiosos responsables de la Biblia y creyentes comunes que amen a Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas. Jesús dijo en Marcos 12, verso 30, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Amar a Dios también incluye la mente. El Espíritu Santo no es deshonrado cuando estudiamos cuidadosamente. Él es honrado cuando nos acercamos a la palabra que inspiró con reverencia, diligencia, honestidad, humildad y dependencia. El contexto también es una parte sumamente importante de esta conversación. Un pasaje no puede utilizarse legítimamente para apoyar una doctrina simplemente porque contiene una palabra, una imagen o una experiencia que se parece a la doctrina que alguien desea defender. La interpretación responsable comienza preguntando qué significaba el pasaje dentro de su contexto literario, histórico y teológico. Solamente después debemos aplicarlo a nuestra situación presente. Cuando se ignora el contexto, casi cualquier versículo puede ser separado de su entorno y utilizado para defender una idea que el autor bíblico nunca tuvo la intención de enseñar. Regresemos al ejemplo de Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro que carne ni sangre le habían revelado su identidad, la revelación se refería a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El pasaje establece que el Padre reveló a Pedro la verdadera identidad de Jesús. No valida automáticamente toda afirmación posterior de que alguien ha recibido una revelación sobrenatural acerca de una denominación específica, una estructura organizacional, un sistema de membresía o una interpretación particular de la historia de la Iglesia. Antes de aplicar el pasaje de esa manera, sería necesario demostrar por medio de las Escrituras que la afirmación institucional realmente se encuentra conectada con el significado de las palabras de Jesús. Consideremos otro ejemplo. Eliseo sabía que las fuerzas celestiales de Dios estaban presentes, pero su criado no podía verlas. El Señor abrió los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Este pasaje nos enseña acerca de la realidad de la protección de Dios y de las limitaciones de la vista natural. No demuestra automáticamente que una organización religiosa particular solamente pueda ser reconocida mediante una visión espiritual especial. El capítulo 2 de Primera de Corintios enseña que la sabiduría de Dios revelada en Cristo crucificado no puede recibirse mediante las normas arrogantes de este mundo. Pablo no está condenando el estudio cuidadoso. Tampoco está dando permiso a los grupos religiosos para declarar que sus interpretaciones están exentas de examen. Una doctrina debe surgir del texto bíblico. No debe ser añadida al texto mediante asociaciones imaginativas. El contexto no debilita la interpretación espiritual. El contexto protege la interpretación espiritual para que no se convierta en algo completamente subjetivo. El Espíritu Santo no necesita que distorsionemos un pasaje para defender otra verdad. Debido a que todas las Escrituras provienen del mismo Dios,
La interpretación responsable busca coherencia con todo el consejo de Dios. Debemos ser muy cuidadosos antes de construir doctrinas importantes sobre frases aisladas, símbolos, fechas, aplicaciones privadas o experiencias personales. Esto nos conduce a otro tema importante: la única iglesia que pertenece a Jesucristo. Las Escrituras enseñan claramente que existe una sola iglesia. Efesios 4 y 5 dice: un cuerpo y un espíritu, y después continúa diciendo: un Señor, una fe, un bautismo. Cristo es la cabeza del cuerpo, y los creyentes están unidos a Él por medio de la fe y de la obra del Espíritu Santo. La unidad de la Iglesia es una verdad bíblica preciosa. Los cristianos no debemos restarle importancia. La división, la rivalidad, el orgullo y la hostilidad entre creyentes contradicen el deseo de Cristo de que su pueblo camine en amor y unidad. Sin embargo, la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de una sola iglesia no exige que identifiquemos todo el cuerpo de Cristo con una organización moderna. El Nuevo Testamento reconoce iglesias locales en Jerusalén, Antioquía, Corinto, Roma, Éfeso, Galacia, Filipos, Tesalónica, y a través de Asia Menor. Estas congregaciones diferían en geografía, liderazgo, madurez, cultura, costumbres y condición espiritual. Sin embargo, los creyentes de estas congregaciones pertenecían al único cuerpo porque pertenecían a Jesucristo. Su unidad estaba fundamentada en el Señor que los había salvado, y no en su relación con una sede terrenal o una estructura administrativa. Un movimiento cristiano puede creer sinceramente que ha recuperado verdades descuidadas. Puede creer que ha adoptado una forma bíblica de gobierno o que ha preservado elementos importantes del cristianismo histórico. Todo movimiento tiene derecho a enseñar y defender sus convicciones. El peligro comienza cuando una organización identifica sus propios límites institucionales con la totalidad del cuerpo de Cristo. Surgen problemas graves cuando la aceptación de la narrativa histórica de una organización se convierte en la supuesta evidencia de que una persona ha recibido revelación divina. Ninguna denominación moderna, confraternidad, movimiento, ministerio o corporación religiosa debe afirmar que reconocer su identidad exclusiva es la prueba espiritual que separa a quienes poseen revelación divina de quienes permanecen espiritualmente ciegos. Esa forma de razonamiento se vuelve circular. La aceptación de la organización se presenta como evidencia de que alguien ha recibido revelación divina. Después, el desacuerdo se interpreta como evidencia de que la persona carece de vista espiritual. La conclusión se vuelve casi imposible de examinar porque toda objeción se utiliza como una prueba adicional de que quien objeta está ciego. Pero la verdad bíblica no necesita esta clase de protección. Las afirmaciones doctrinales deben demostrarse por medio de una interpretación bíblica responsable. No deben protegerse del examen mediante afirmaciones de una percepción espiritual superior. Las afirmaciones de revelación divina tampoco deben utilizarse para colocar a un líder, una doctrina, una profecía o una institución fuera del alcance de la rendición de cuentas. Las Escrituras demuestran repetidamente que los siervos sinceros de Dios continuaban siendo capaces de equivocarse y necesitaban ser corregidos. Pedro era un apóstol. Había sido testigo del ministerio de Jesús. Había recibido revelación genuina. Sin embargo, Pablo lo confrontó públicamente cuando su conducta hacia los creyentes gentiles dejó de ser coherente con el Evangelio. En Gálatas 2:11, Pablo dice: «Le resistí cara a cara, porque era de condenar». El llamado de Pedro no hacía que todas sus decisiones fueran infalibles. Sus experiencias espirituales
no lo colocaban fuera del alcance de la corrección. El mismo principio se aplica al liderazgo cristiano de hoy. Un líder puede haber sido llamado genuinamente por Dios, estar dotado por el Espíritu Santo y tener un ministerio fructífero, y aún así interpretar incorrectamente un pasaje o tomar una mala decisión. La autoridad espiritual no elimina las limitaciones humanas. Los líderes saludables comprenden esta realidad. Permanecen sometidos a las Escrituras, al consejo de personas piadosas y al cuerpo más amplio de Cristo. No tratan las preguntas sinceras como actos de rebelión. No identifican la lealtad hacia ellos mismos con la lealtad hacia Dios. Los ambientes espiritualmente dañinos frecuentemente utilizan el lenguaje de la revelación para impedir el examen. Algunas personas dicen, Dios se lo mostró al líder, el Espíritu le reveló esto a la iglesia, o necesitas una revelación divina para comprenderlo. Estas frases pueden utilizarse para terminar una conversación legítima antes de que la evidencia bíblica haya sido considerada cuidadosamente. El problema no es necesariamente creer que Dios guía a los líderes. Dios ciertamente guía a los líderes. El problema comienza cuando una afirmación de dirección divina se convierte en un escudo contra la corrección. El Espíritu de verdad produce humildad y disposición para aprender. No produce inmunidad ante la rendición de cuentas. También debemos examinar el fruto producido por una enseñanza. Jesús advirtió a sus seguidores acerca de los falsos profetas y explicó que sus frutos revelarían su verdadero carácter. Mateo 7:20 dice, «Así que por sus frutos los conoceréis». Debemos examinar mucho más que las palabras utilizadas en una afirmación de revelación. También debemos examinar el carácter y la comunidad que produce esa enseñanza. Una enseñanza puede emplear vocabulario bíblico mientras lentamente desvía la devoción de las personas, alejándolas de Jesús y dirigiéndolas hacia una institución, un líder, una narrativa histórica o una identidad organizacional. Las personas pueden comenzar a creer que la fidelidad a Cristo se mide principalmente por la lealtad al grupo. La iluminación espiritual genuina debe producir humildad, santidad, amor, paciencia, fidelidad y un deseo más profundo por la verdad. Debe hacernos más dispuestos a escuchar, estudiar, arrepentirnos y reconocer nuestras limitaciones. Gálatas 5:22 y 23 dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Una afirmación de revelación divina que constantemente produce temor, orgullo, manipulación, desprecio hacia otros cristianos o dependencia incuestionable del liderazgo humano debe ser examinada con mucho cuidado. Esto no significa que la verdad nunca causará división o será ofensiva. Jesús y los apóstoles proclamaron verdades que provocaron una fuerte oposición. En ocasiones, la convicción bíblica exige que adoptemos una posición firme. Sin embargo, la convicción bíblica y la superioridad sectaria no son lo mismo. Un cristiano puede defender firmemente una doctrina y al mismo tiempo permanecer humilde, caritativo y abierto a la corrección. La convicción se vuelve espiritualmente peligrosa cuando las personas comienzan a asumir que solamente su grupo posee la luz, que todo desacuerdo demuestra inferioridad espiritual o que criticar una institución es lo mismo que criticar a Jesucristo. Como cristianos, debemos resistir dos errores opuestos. El primer error es el racionalismo. El racionalismo reduce el cristianismo a información, argumentos
o técnicas religiosas. Una persona puede estudiar las Escrituras sin adorar a Dios, hablar de Jesús sin confiar en Él y dominar el lenguaje teológico sin experimentar una transformación espiritual. La respuesta al racionalismo no es tener menos escritura. La respuesta es una dependencia más profunda del Espíritu Santo, quien convence, regenera, santifica y revela la gloria de Jesucristo. El segundo error es el subjetivismo. El subjetivismo convierte la experiencia personal en la autoridad final. En este ambiente, expresiones como Dios me dijo, el Espíritu me lo reveló o recibí una revelación divina se utilizan para terminar la conversación. La seguridad personal de alguien se vuelve más autoritativa que el texto bíblico. Cualquiera que no esté de acuerdo puede ser acusado de carecer de discernimiento, resistir al Espíritu o no poder ver lo que Dios supuestamente ha revelado. La respuesta al subjetivismo no es negar la obra presente del Espíritu Santo. La respuesta es examinar toda experiencia a través de la palabra que el Espíritu inspiró. El cristianismo auténtico no nos obliga a escoger entre el Espíritu y las Escrituras. El Espíritu obra por medio de la palabra. Él abre nuestros corazones para recibir la palabra. Él nos capacita para obedecer la palabra. Él forma comunidades que encarnan la verdad de la palabra. La iglesia necesita poder espiritual y teología cuidadosa. Necesitamos una fe viva y un estudio disciplinado. Necesitamos dirección divina y responsabilidad bíblica. Estas realidades permanecen unidas porque provienen del mismo Dios. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando alguien afirma poseer un mensaje divino o una revelación espiritual única? Primero, debemos preguntar si la afirmación está de acuerdo con la enseñanza clara de las Escrituras. Segundo, debemos examinar si los pasajes presentados como apoyo han sido interpretados dentro de su contexto apropiado. Tercero, debemos preguntar si el mensaje está de acuerdo con el Evangelio revelado por medio de Jesucristo y de los apóstoles. También debemos preguntar qué es lo que exalta el mensaje. ¿Exalta a Jesucristo o eleva principalmente a una persona, un líder, una institución, una denominación o una organización? Puede examinarse abiertamente la enseñanza o las preguntas sinceras son etiquetadas inmediatamente como rebelión. ¿Produce la enseñanza humildad, santidad, amor y verdad? ¿O produce temor, superioridad, manipulación y aislamiento? Hacer estas preguntas no apaga al Espíritu Santo. Obedece la instrucción del Espíritu Santo de examinarlo todo. El discernimiento bíblico protege a la iglesia del engaño, pero también nos protege del cinismo. Nos permite permanecer abiertos a la actividad de Dios mientras nos negamos a entregar la autoridad de las Escrituras a personalidades humanas, experiencias privadas o afirmaciones organizacionales. Debemos buscar sinceramente la dirección del Espíritu Santo. Debemos orar por sabiduría, convicción, discernimiento y entendimiento. Debemos esperar que Dios utilice su palabra para consolarnos, corregirnos y transformarnos. Pero ningún sueño, visión, profecía, tradición, predicador, sistema teológico, denominación u organización eclesiástica debe colocarse jamás por encima de la palabra escrita de Dios. La iluminación divina no nos libera de las Escrituras, nos une más estrechamente a ellas. El Espíritu Santo no le pide a la Iglesia que escoja entre el poder espiritual y la interpretación cuidadosa. Él no coloca las afirmaciones religiosas sinceras fuera del alcance del examen. Él nos dirige hacia Jesucristo, tal como ha sido revelado fielmente en la palabra de Dios. Toda doctrina debe ser examinada.
Toda interpretación debe permanecer abierta al examen bíblico. Todo cristiano, incluidos los pastores, teólogos, líderes, maestros y quienes afirman poseer dones espirituales, debe permanecer lo suficientemente humilde como para recibir corrección. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra que Él mismo inspiró. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y oro para que este episodio haya sido de bendición para tu vida.